lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 9:03. Damos la bienvenida al arquitecto Juan Pablo Malo, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Juan Pablo, bienvenido. Estamos viviendo momentos difíciles en la ciudad, en la provincia y el país, pero no debemos perder la mira de esa resiliencia, palabra un tanto desgastada desde la pandemia, pero que significa mucho, esa capacidad de recuperarnos. Cuenca lo ha demostrado en el pasado y esta vez no puede ser la excepción. Tenemos que mirar también con optimismo hacia el futuro. Y quisiéramos encontrar en dónde se encuentra lo positivo de este gran esfuerzo económico. No sabemos la cifra que hizo el gobierno nacional y el gobierno local para convocar a la 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes, también con esta cita paralela que se hizo desde el sector empresarial. Quisiéramos enfocarnos en este segundo tema. ¿Qué es lo que se logró? ¿Valió la pena? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenos días a ustedes. Me imagino Rosana también está en compañía de nosotros, así que un saludo cordial y por medio de ustedes a todos quienes nos escuchan. Permítame robarle unos pocos segundos para solidarizarme con lo que se está viviendo en nuestra región, en el austro del Ecuador, en Cuenca, en Loja. Son escenas lamentables que ciertamente nos tienen que poner a todos muy de cerca en el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestras fuentes de agua, y creo que es importante en esto resaltar el compromiso que ha tenido todas nuestras instituciones público y privadas para enfrentar estas condiciones sumamente lamentables, Gustavo. En torno a la pregunta que usted me hace, yo creo que es importante compartir con la ciudadanía dos temas. El primero, paralelo a la cumbre de jefes de Estado y de mandatarios, se realizó el encuentro empresarial iberoamericano, el cual yo creo que fue un éxito y un éxito rotundo. Un éxito para Cuenca, un éxito para los empresarios del Ecuador y también para los empresarios de Iberoamérica. En pasillos se hablaba de el impacto que ha tenido este encuentro en términos de inscripciones, siendo el más convocado. Hubo cerca de 1.270 inscritos, de los cuales nos visitaron 1.000. De esos 1.000, cerca de 400 fueron extranjeros, los 600 restantes del Ecuador. Esos números hablan de una gran convocatoria, de una gran presencia del sector empresarial y también del gran compromiso que tiene el sector privado por el desarrollo de nuestras naciones y por esa búsqueda en los ejes que se habían definido de un futuro mejor para nuestros jóvenes principalmente, Gustavo. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar y probablemente, como lo decía una acuciosa periodista ecuatoriana el día jueves, creo que todavía no nos estamos dando cuenta en Cuenca de la magnitud de lo que sucedió en términos empresariales la semana pasada. Y eso es bueno porque nos ha puesto en el mapa, nos ha permitido seguir aportando para el desarrollo de nuestras sociedades, pero también nos deja un espacio para seguir empujando la reflexión que se dio alrededor de los 10 puntos que salieron en el compromiso, pero también alrededor de los 4 ejes fundamentales que se definieron para esta cumbre, en torno a la inclusividad, la sostenibilidad, el empleo juvenil y la innovación, donde creemos que hay grandes oportunidades, sobre todo para los países en vías de desarrollo y los países que más retos tenemos frente a la economía que tiene que crecer sí o sí para lograr un bienestar de todos nuestros conciudadanos. Vivimos, Juan Pablo, una situación bastante difícil que la atestiguamos día a día. La falta de empleo, el predominio del trabajo informal en Ecuador, con un bajísimo porcentaje de ecuatorianos que tienen un empleo fijo, un empleo que brinde beneficios, seguridad hacia el futuro.
Y esta alta tasa de desempleo juvenil no es exclusivo de Ecuador. Aquí en Ecuador vemos a nuestros jóvenes, muchos de ellos preparados en muy buenas universidades, han realizado su esfuerzo particular, el gobierno ha hecho lo suyo con becas, pero muchos de ellos se están quedando en el exterior o regresan acá para enfrentar enormes dificultades y terminan igualmente siendo parte de esa fuga de cerebro. Es la situación general, le decía, no solamente en Cuenca, hay una informalidad en Latinoamérica, en Iberoamérica, que afecta casi a un 60% de los jóvenes, que impacta no solo en sus oportunidades de desarrollo, también en la sostenibilidad económica de la región. ¿Qué es lo que se planteó en esta cumbre empresarial al respecto? Gustavo, ese tema es fundamental y yo creo que sobre eso se discutió a fondo y se plantearon condiciones que desde lo privado se propongan a lo público para encontrar caminos que permitan una mayor vinculación de los jóvenes, de nuestros jóvenes y de la gente en búsqueda de un empleo en general. Yo sé que en términos generales suena como un objetivo placentero, digamos así, un objetivo adecuado, pero en la realidad tiene que asentarse sobre políticas públicas y muchas de ellas parten por repensar la forma en la cual estamos nosotros desde cada uno de nuestros países sosteniendo la condición de empleo y de empleabilidad. Ciertamente tenemos que ser críticos con la normativa vigente, que es extraordinariamente costosa para que el desarrollo se dé. El país no ha crecido y no ha sido capaz de crecer en los últimos 11, 12 años. Una economía que no crece y que no se adapta a las nuevas exigencias que nos ponen en nuestro tapete, digamos así, todas las circunstancias que estamos viviendo, no vamos a ser capaces de generar más empleo. Y esa es una de las condiciones que además se ven hoy día gratamente afectadas para bien, digamos así, modificadas con toda la inmersión del mundo digital que nos permitiría crecer y nos permitiría generar mejores condiciones para que esa realidad se dé. Si no, se quedan las palabras. Y ahí yo creo que uno de los ejemplos que rondó en las discusiones y que estuvo también en las conversaciones de pasillo es el caso de Cuenca, Gustavo. Cuenca tiene una realidad muy distinta a la del resto del país. 2 de cada 3 empleos en Cuenca son formales, 1 es informal, cuando en el país apenas 1 de cada 3 es formal. Y eso parte por tener un sector productivo, un sector industrial, un sector manufacturero potente y que en términos de comparación y escala es muy potente para el cúmulo de personas que vivimos en esta región. Y eso es algo que tenemos que entender y explotar para bien. Si nuestras economías productivas no crecen, por más que tengamos políticas públicas adecuadas, no vamos a ser capaces de emplear a más personas. Ahí es donde creo que los políticos, el sector público tiene que ponerle mucho énfasis, porque por mucho tiempo nos hemos centrado en generar un crecimiento enorme de lo público y un crecimiento normativo para que lo privado no crezca. Y eso es algo que yo creo que comparativamente en términos de éxito y de asistencia se puede ver desde el éxito que tuvo la cumbre y el encuentro empresarial versus las discusiones y los desacuerdos que la parte pública pudo evidenciar en las discusiones y conversaciones que tuvieron los mandatarios y jefes de Estado. En este sentido, ¿alguna conclusión positiva que pueda eventualmente influir en políticas de Estado se sacó en esta cumbre empresarial o en la cumbre de presidentes? Yo creo, Gustavo, que hubo muchas cosas positivas dentro de los 10 acuerdos o dentro de los 10 compromisos que se establecieron, y yo creo que uno de ellos que a nosotros nos llena de orgullo es el apoyo a la formación dual, por ejemplo. Y lo resalto no siendo el más importante de todos los 10, pero creo que es una luz que evidencia que en Cuenca hay ciertas cosas que se están haciendo bien. La formación dual, para quienes no la han escuchado, es básicamente un programa que permite a la gente joven o desde un punto temprano en su formación vincularse al sector productivo
y hacer que su formación mientras está en la academia, en los diferentes niveles, se asocie al sector productivo empresarial y participe de modelos colaborativos entre lo privado y lo público para una mejor condición de formación más asertiva y además ya inmersa en el mundo productivo desde tempranas épocas, desde tempranos momentos. Eso en Cuenca es la ciudad en el país en la que más se ha desarrollado desde la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Tenemos programas robustos, pero fíjese usted, lastimosamente algunas universidades con las cuales teníamos estructurado este programa han ido declinando y cerrando esas condiciones, mientras que otras lo han visto con muy buenos ojos y lo han permitido crecer y florecer. Ese es un ejemplo que nos tiene que comprometer a todos para insertar rápidamente a nuestros jóvenes en el aparato productivo y que nos permitan que esta sociedad prospere con mayor velocidad. En muchos casos, declaraciones que se hacen en este tipo de eventos caen en lugares comunes. Hay mucho de declaración lírica que sí pueden reflejar una intención de generar políticas de Estado, políticas de gobierno, pero que no se las especifica realmente. Estas deberían ser trasladadas al gobierno nacional con ciertas informaciones, ciertos inputs que indiquen el camino de cómo lograrlo. Tomemos, por ejemplo, esto de impulsar iniciativas que aseguren entornos laborales inclusivos y diversos. Una gran declaración que implica mucho, pero que no dice el cómo. Pero vayamos a algunas de las concreciones que sí existen entre estos 10 acuerdos empresariales. Por ejemplo, el compromiso a apoyar la creación de redes y plataformas de empleo que permitan conectar a jóvenes con empleadores, facilitando su acceso a oportunidades laborales y acercando el talento juvenil a las empresas. ¿Cómo entidades como la Cámara de Industrias o las organizaciones diversas que existen de empresarios cuencanos pueden concretar este punto? Yo creo que ejemplos como esos, y resalto esa buena pregunta de su lado, Gustavo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Yo creo que las cámaras, y en este caso la Cámara de Industrias, rápidamente está pensando ya en algunos temas de los compromisos adquiridos para volverlos una realidad. El tema de la formación dual, obviamente, lo tenemos extraordinariamente estructurado y lo seguiremos empujando. El tema de las plataformas de vinculación es algo que nos habíamos propuesto que salga a la luz en el corto plazo, porque es un mecanismo que permite una vinculación de quienes buscan empleo y están en algún proceso de formación o simplemente buscando un espacio para desarrollarse a través de producir en el día a día en nuestra sociedad y que la Cámara les puede ser una plataforma para conectar con las necesidades que tiene el sector productivo. Algo de eso ya sucede. Muchos de nuestros afiliados usan nuestras plataformas para conseguir ubicar talento y creemos que ahí hay una gran oportunidad para vincularnos entre la academia, las empresas del sector privado y las personas que estén en esa búsqueda de empleo y volver esto una plataforma ganar-ganar para los dos lados de la sociedad. Y que obviamente tiene que ser un vehículo que además permita un desarrollo honesto y transparente en esa vinculación sin costos en el medio. Esto no debe ser el camino para que alguien lucre, sino el camino para que la sociedad crezca, para que la sociedad y los jóvenes sobre todo encuentren mejores oportunidades. Pero hay otros temas más, y por ejemplo hubo una discusión muy interesante sobre los temas de vinculación, sobre los temas de género, sobre los temas de desigualdad y sobre los temas de formalidad, Gustavo. Porque también una cosa que reconocemos, o que se reconoció con fuerza en el encuentro, es que si el país o cualquier país no entra en procesos en donde se privilegia la formalidad, es muy difícil que existan condiciones posteriores de empleabilidad mejores a las que tenemos hoy. Pero también nos preguntamos, esa informalidad tiene que atravesar por reducir un costo, o la batalla a esa informalidad tiene que venir también anclada a reducir el costo de lo que implica ser formal. Y este es un debate tal vez más profundo y más potente, porque no se puede pensar que todos los informales o las personas que tienen que operar en informalidad lo hacen
porque son personas malas o porque son personas que no quieren cumplir, sino tal vez hay que entender que el costo que ha implicado en este país ser formal, la tasa que cobra el ser formal, a veces es demasiado alto y genera barreras de entradas al mundo formal que tienen que ser reducidas y tienen que ser evidenciadas. Yo creo que ahí hay todo un debate, porque en este país sí nos hemos dedicado por muchos años a encarecer la operación, a ponerle un costo país cada vez más alto para cada uno de los actores de la sociedad. Y eso obviamente financia un Estado enorme, pero no privilegia el desarrollo de las iniciativas privadas y tampoco del empleo, ni hemos sido capaces de crecer, como lo anotaba hace un momento. Entonces, hubieron varias aristas muy interesantes que yo creo que se tienen que profundizar en los próximos meses en torno a una discusión, ojalá bilateral, público y privada, como también se reflejó en el primer compromiso, fortalecer un diálogo importante que incluya alianzas con el sector educativo, con el sector público, porque también debemos reconocer que el sector formativo de nuestro país ha caminado por una senda y las necesidades empresariales, industriales, comerciales han caminado por otra. Es decir, nos hemos puesto brújulas distintas y probablemente estamos alejando a esos dos polos que tienen que estar extraordinariamente juntos. Bien, Juan Pablo, el tiempo no nos da para mucho más. Esperemos que estas buenas intenciones reflejadas en esos 10 puntos realmente signifiquen también temas de aplicación práctica. Quisiéramos también brevísimamente que nos cuente si fue también la oportunidad para por lo menos delinear negocios concretos, pues estuvieron allí empresarios de más de una veintena de países. Así es, Gustavo, hubo grandes espacios de diálogo para establecer negocios y oportunidades. Debo contarle que en el campo energético, por lo menos, hubo muchísimo interés de personalidades de fuera y también del Ecuador que se juntaron, pudieron intercambiar ideas y plantearse proyectos de corto plazo, dada la crisis y la deficiencia que existe. Hubo también muy buenas reuniones con el sector financiero europeo y el sector financiero privado y público. Hubo espacios de intercambio con empresas y empresarios que tienen interés en operar en el Ecuador. Es decir, yo creo que a todo nivel el encuentro tuvo muy buenos resultados, y resalto que la gran ganadora de este encuentro y de esta cumbre es Cuenca, y eso nos ha dado mucho orgullo para quienes somos cuencanos y para quienes, sin serlo, pusieron todo el hombro para que todo su contingente, para que a Cuenca le vaya bien. Finalmente, y asimismo en forma breve, Juan Pablo, un llamado a que esta resiliencia de Cuenca se haga presente. Vivimos momentos difíciles, pero no hay que perder fe en el futuro. Así es, Gustavo. Yo creo que esa realidad que tiene Cuenca, que ha logrado Cuenca en el tiempo de ser una zona, un sector en el país extraordinariamente resiliente y que además se ha sabido reinventar en momentos duros, es algo que tenemos que seguir empujando y seguir consolidando en lo empresarial, en lo social y también hoy día en los eventos que estamos viviendo, desastrosos ciertamente en nuestra querida naturaleza cercana, en nuestro Parque Nacional El Cajas. Es algo que debemos empujar y es notorio ver cómo los cuencanos desde la semana pasada se han volcado con ayuda, con bienes y personas a frentear este terrible suceso. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. A usted, Gustavo, siempre a las órdenes, un gusto. Declaraciones del arquitecto Juan Pablo Malo, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Son las 9:22 minutos. Seguridad es confianza. Confianza es